noche en Desde las Cámaras. En el estudio nos acompaña la diputada Amairani Peña, quien es secretaria de la Comisión de Justicia. Además, les tenemos el perfil y la trayectoria de Omar Mejía Castelazo, propuesto para subgobernador del Banco de México. Y también revisaremos los resultados en materia de transparencia en los congresos locales. Desde las Cámaras comenzamos. A unos días que concluyan los trabajos de la Comisión Permanente, los acuerdos y negociaciones entre las diversas fuerzas políticas son elementos fundamentales para avanzar en el logro de los objetivos que el país necesita. Si bien los trabajos de la presente legislatura han avanzado de manera relevante con la discusión de la mayor parte de las reformas estructurales de esta administración, existen varios pendientes en materia económica, social y productiva que deben ser atendidos. De ahí la importancia que los esfuerzos del próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia formalmente el 1 de febrero próximo, estén enfocados en la atención de la coyuntura nacional, pero también en los desafíos y retos que nuestra sociedad enfrenta. Es claro que los contrapesos que hoy existen en el Congreso de la Unión exigen la voluntad por construir los consensos necesarios para definir la agenda legislativa que deberá discutirse en los próximos meses. Vamos a ver qué se discutió esta semana en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión votó a favor de la designación de Omar Mejía como miembro de la Junta de Gobierno de Banjico. Aprobada la propuesta por 24 votos, en consecuencia, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción séptima del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento que el presidente de la República hace a favor del ciudadano Omar Mejía Castelazo como miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México a partir de esta fecha y hasta el 31 de diciembre del año 2030. El Pleno de la Comisión Permanente avaló una designación más. Se pronuncia a favor del ciudadano Leopoldo Vicente Melchi García como comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía. La votación fue por cédula y se obtuvo mayoría calificada con 33 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones. También se aprobó el nombramiento de Enrique Rojo Stein como embajador de México en la República de Finlandia y en Estonia de manera concurrente. Posteriormente se presentaron diversas iniciativas. El legislador Alejandro Armenta presentó iniciativa para reformar la ley de hidrocarburos. El propósito, facultar a la Secretaría de Energía a promover la soberanía energética. Esta iniciativa busca que si México es una potencia en materia de derivados del petróleo, más de 2.500 derivados de la petroquímica secundaria, tenemos que lograr la sustitución de importaciones, no solo de Estados Unidos, sino de todos los rincones del planeta. Podemos hacerlo y es parte de esa lógica de empoderar a las micro, pequeñas y medianas empresas. El senador Miguel Ángel Mancera, del PRD, planteó reformas a la ley de servicio postal. Busca prohibir la circulación de sustancias ilegales. El tráfico de estupefacientes, psicotrópicos y sustancias ilegales por correo postal es una preocupación constante de las naciones. Se trata no solo de un tema de México, es un asunto internacional. Tan solo en los últimos 5 años, los cárteles han enviado más de 19.5 toneladas de droga por correo y mensajería express desde México, según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. El incremento en los últimos 5 años ha sido del 70%. También se presentó iniciativa de reforma a la Ley General en materia de desaparición forzada de personas. Efecto que la autoridad jurisdiccional que reciba una solicitud de declaración de ausencia deba admitirla de manera inmediata, estableciendo además la obligación que tenga esta autoridad de responder a la solicitud de información en un plazo no mayor de 24 horas, dando celeridad al trámite de ausencia de la persona y a la correspondiente búsqueda de la misma. Finalmente, se citó para sesión de la Comisión Permanente el próximo martes 24 de enero a las 16 horas. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Y ahora vamos con la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. La incidencia delincuencial en el país es grave. Quizá el flagelo que deja una honda huella en la sociedad mexicana, una herida muy dolorosa.
En el 2021 hubo cerca de 6.600 víctimas de robo en la vía pública o en el transporte público por cada 100.000 habitantes. El fraude es el tipo de delito con la segunda tasa de victimización más alta en el país, con 5.907 víctimas, y la extorsión con 5.375. Estas son las cifras que ya se reportan con un antecedente de una denuncia. Sin embargo, se estima que por cada caso denunciado hay más de 8 que no se denuncian, que no se presentan ante el MP. Sobre este tema platicaremos con el senador por Baja California Sur, Ricardo Velázquez Mesa, secretario de la mesa directiva del Senado de la República. Es el tema al que se le está debiendo a la ciudadanía mexicana. Aún vivimos estados de inseguridad enormes en algunos sectores de nuestro país. Formo parte de la Comisión de Seguridad que preside la senadora Lucía Alvina. Soy parte y miembro de esta comisión, donde impulsamos una reforma donde creamos la Guardia Nacional, buscando precisamente la homologación en materia de seguridad de los criterios. De decirte que presentaré en este periodo que está por iniciar una iniciativa para que se cree la Universidad de Seguridad Pública. Una universidad donde todas y todos los miembros que pertenezcan a una organización relacionada con seguridad, ya sea municipal, estatal o federal, acudan a esta universidad, sean evaluados y certificados por la misma para homologar los criterios. Yo veo, Víctor, el problema de seguridad. Uno, elementos de seguridad que no tienen la preparación en materia de derechos humanos. Necesitamos tener policías bien preparados, que sepan de derechos humanos, que el ciudadano común, cuando vea a un agente de policía, se sienta protegido y no se asuste. Ocurre, y es muy común, que la ciudadanía, al ver a una patrulla, en vez de sentirse protegida, se preocupa. ¿Qué ocurre con ello? Que no tenemos policías que representen dignamente el cargo que se les está desempeñando por su conducta o por no estar certificados. Estamos planteando esta universidad que sea un programa federal para poder homologar los criterios en todo nuestro país, que sea la misma capacidad del mismo criterio que se aplique en Baja California Sur que en Oaxaca, porque la seguridad es general. Es un tema complejo que también la sociedad tiene que involucrarse, Víctor. Por supuesto que le corresponde al Estado, es una obligación del Estado garantizar la seguridad de las y los ciudadanos, pero creo, a mi juicio, y esta es una opinión muy personal, que la ley tiene que ser contundente. Tenemos que tener leyes donde haya cero tolerancia. Quienes aplican y estén encargados de aplicar la ley, de procurar justicia y luego de aplicar la ley, es decir, los elementos de procuración de justicia y los tribunales encargados de impartirla, tienen que aplicar la ley cero tolerancia. Es un criterio que a mi juicio tengo, porque si perdonamos, porque si dejamos a la negociación los delitos, produce ciudadanos que van a ver a una institución, a una ley, que con una salida alternativa. A mi juicio tiene que ser fuerte, tiene que ser coercitiva la aplicación de la ley, aplicar la cero tolerancia para evitar el aumento de la criminalidad en el país. Hay delitos como el robo a casa habitación, que son los que le preocupan a la ciudadanía. Tenemos que iniciar con un programa donde la autoridad responsable haga y aplique la ley en todas y cada una de las colonias de nuestro país. Nosotros buscamos que el delito de robo a casa habitación fuera un delito grave, precisamente para el efecto de que cuando una persona dedicada a esto
no salga. Generalmente la ciudadanía se enoja porque agarran al delincuente que roba en su casa y al día siguiente lo ve en la calle. Tal y como lo propusimos en el periodo pasado, es considerado como grave, el personaje no saldrá, será sujeto a una prisión preventiva e investigado, detenido. Creo que esas medidas son las que tienen que impulsarse para poderle lograr a la ciudadanía esa tranquilidad que necesita. Llama la atención la propuesta del senador Ricardo Velázquez Mesa sobre la tolerancia cero a fin de acabar con la impunidad y también disminuir el delito en el país. Así, Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York, logró disminuir la delincuencia desatada en aquella gran urbe. El castigo era severo contra la delincuencia y había mayor control para evitar la corrupción en la policía. Y, lo más importante, la reincidencia era castigada con mayor severidad. La seguridad es una de las prioridades que demanda la sociedad y esto podría lograrse si se termina con la impunidad. Avanza el proceso para designar a un nuevo subgobernador del Banco de México. Alicia Salgado nos habla sobre el perfil y la experiencia de Omar Mejía Castelazo, propuesto por la Secretaría de Hacienda para ocupar este cargo. ¿Cómo estás, Adriana? Qué gusto de saludarte. Bueno, tenemos noticias de inicio de año interesantísimas. En la primera semana de este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador mandó a través de la Secretaría de Hacienda, de hecho formalmente lo anuncia la Secretaría de Hacienda, la propuesta al Senado de la República de la candidatura de Omar Mejía Castelazo para la Junta de Gobierno. Omar García es desde hace 3 años, prácticamente desde 2 años y medio, asesor de la Junta de Gobierno y escalado en posición. Lo conocen muy bien los integrantes de la Junta, al grado de que en alguno de los twitters que ha estado mostrando, por ejemplo, Jonathan Heath, otro de los subgobernadores, lo felicita por esta propuesta. ¿Qué quiere decir? Para muchos ha sido una crítica muy fuerte este nombramiento porque, según esto, no ocupó ningún cargo de alto nivel, no fue subsecretario, no fue secretario de Hacienda, no estuvo al frente de ninguna de las instituciones financieras relevantes como los bancos de desarrollo o viene del sector financiero en posiciones altas. En realidad, la ley del Banco de México es muy clara, por eso quiero tenerla aquí a la mano y lo quiero leer, porque el artículo 39 te dice cómo debe ser designado un miembro de la Junta de Gobierno. Y aunque en el primer párrafo de la misma, o en el número 1 se establece que debe tener al menos gozar de reconocida competencia en materia monetaria, así como haber ocupado por lo menos durante 5 años cargos de alto nivel en el sistema financiero mexicano o en dependencias, organismos o instituciones que ejerzan funciones de autoridad en materia financiera. Su párrafo segundo dice que para la designación de 2 de los 5 miembros, este sería el caso de Omar, no será necesario satisfacer los requisitos previstos en el párrafo anterior, pero en todo caso deberá tratarse de profesionales distinguidos en materia económica, financiera o jurídica. Mira, se trata de un nombramiento de carácter político. Esta persona llegó justamente cuando la subgobernadora Galia Borja, que venía de la tesorería, se incorpora. Omar es una gente que de veras le gira la cabeza, eso dicen todos los que están cerca de él, conoce muy bien el manejo de liquidez, ha sido subtesorero de tal manera que ha firmado prácticamente toda la emisión de valores del gobierno federal e inclusive ha sido el responsable de tener la relación con el Banco de México para el manejo de la Caja Federal. De tal manera que, habiendo pasado 2 años como asesor de la Junta de Gobierno, no solamente está calificado, por eso sus pares lo reconocen e internamente lo reconocen, porque tendrá probablemente una menor curva de aprendizaje que el resto. La Asociación de Banqueros de México lo ha felicitado también en el cargo, de tal manera que si ocupó o no un puesto, hay que pensar siempre en los intereses políticos, aún en estos cargos. Hasta hoy el cambio que ha tenido la Junta de Gobierno, lo único que ha mostrado es un cumplimiento estricto de la autonomía y además ha hecho uso responsable de la misma. ¿O alguien se queja de lo contrario? Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras.
Un tema que nos interesa en Desde las Cámaras es promover la transparencia legislativa y para esto ya está aquí Claudia Ibet García, que nos va a platicar sobre cómo se están comportando los congresos locales en el último trimestre del 2022. Buenas noches, Adriana. Hola, muchas Claudia gracias. Ibet, buenas noches. Un gusto estar aquí, gracias. Es momento de revisar cuáles son los congresos con mayor transparencia legislativa en nuestro país, pero también veamos qué congresos locales están rezagados en la materia. Le presentamos como cada trimestre este índice que mide básicamente qué tan accesible es la información que generan los congresos de los estados de la República. Analizamos desde aspectos tan básicos como el hecho de que se publiquen oportunamente las fechas de las sesiones, las listas de asistencia, sentidos de las votaciones, iniciativas y demás documentos oficiales, hasta el manejo de redes sociales, publicación de sesiones en vivo, etcétera, que forman parte de nuestro derecho a la información. ¿Qué pasó durante los meses que transcurrieron de octubre a diciembre del recién concluido 2022? No hay muy buenas noticias, ya que aumentó el número de congresos peor calificados. Esto en virtud de que 15 congresos estatales se colocaron en foco rojo con respecto a los 11 congresos en esta misma situación que ubicamos el trimestre anterior. ¿Qué sucedió? Debemos recordar que cuando se acercan los recesos legislativos, en algunos casos, disminuye la transparencia. ¿Cuáles fueron los congresos peor calificados? Esos congresos que no publican la información de manera clara ni oportuna, que no transmiten las sesiones en vivo, ni dan a conocer toda la información que la sociedad necesita para realizar un monitoreo y seguimiento adecuado de sus temas de interés. Entre los 3 peor calificados tenemos al Congreso de Aguascalientes, seguido del Congreso de Nayarit y en último lugar tenemos al Congreso de Morelos. Revisemos ahora quiénes sí cumplen, quiénes se mantienen como los mejor calificados. Congresos que están comprometidos con la transparencia y la rendición de cuentas. Publican asistencias, votaciones, iniciativas, dictámenes. Congresos que actualizan su información diario. El problema es que hay casos en los que la información tarda en estar actualizada hasta 45 días. Vamos a la lista de los 3 mejores. Nuevamente el Congreso de Jalisco se encuentra entre los mejor calificados, al igual que el Congreso de Tamaulipas. Sin embargo, el primer lugar es nuevamente para el Congreso de Guanajuato, el cual es un ejemplo de transparencia y rendición de cuentas. Adriana, aquí Desde las Cámaras le estaremos dando seguimiento puntual a este tema. Así es, Claudia, y exigimos a los estados que no están cumpliendo que lo hagan, ya que la transparencia es una obligación. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Adriana. Vamos a un corte comercial y no se vaya porque a nuestro regreso estará con nosotros aquí en el estudio la diputada por Morena, Mayrani Peña, quien nos va a platicar sobre las prioridades de la Comisión de Justicia y otros temas pendientes de su agenda legislativa. Si bien es cierto, la Secretaría de Gobernación funge y apoya en esas actividades, desde el ámbito legislativo yo quiero impulsar a través de la nueva Ley General de Población nuevas políticas que permitan a los migrantes que cuenten con servicios, que cuenten con un empleo en lo que resuelven su situación. Gran invitada tenemos ahora con comisión importante. Rosa Ángela Peña Escalante, diputada por Sonora. Licenciada en informática, la Cámara opera con pericia, con razones y retórica, trabaja en la Comisión de Justicia. Nos trae temas sorprendentes en su vida tan activa, como son los pendientes de la agenda legislativa. Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos aquí de regreso en Desde las Cámaras y esta noche nos acompaña la diputada de Morena, Mayrani Peña, quien nos va a platicar sobre las prioridades de la Comisión de Justicia y otros temas de su agenda legislativa pendientes. Hola, ¿cómo estás, diputada? ¿Qué tal, Adriana? Muy bien, mucho gusto. Muy agradecida de que me hayan invitado a este programa y pues saludo con mucho afecto a todo el auditorio desde las cámaras, Adriana.
Pues un placer tenerte aquí con nosotros. La Comisión de Justicia, bueno, es una de las más relevantes de todas las comisiones, ya que, bueno, ahí se desahogan temas principalmente de seguridad, que es un tema que nos preocupa y nos atañe a todos los mexicanos. Platícanos cuáles son los temas que traen en la agenda, qué viene para este próximo periodo ordinario que inicia y también cuáles son los temas prioritarios para ti. Claro que sí, Adriana, como lo comentas, en efecto la Comisión de Justicia es una de las más importantes y las más productivas. En mi caso, yo soy coordinadora de Seguridad y Justicia del Grupo Parlamentario de Morena y también soy secretaria dentro de la Comisión de Justicia. En este periodo que acabamos de concluir y que estamos por iniciar el próximo 1 de febrero hasta abril del 2023, en el pasado pues tuvimos mucho trabajo, fuimos muy productivos, aproximadamente 38 sesiones en donde se discutieron hasta 103 dictámenes. En el caso de la Comisión de Justicia tenemos casos muy importantes, por ejemplo, no le corresponde tanto el tema de seguridad, pero ahorita que lo mencionas, pues sí fue una reforma muy importante para Morena, para nosotros, el tema de la Guardia Nacional, la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, que fue presentada justo por una diputada del PRI, y que pues todos los grupos parlamentarios apoyamos y reforzamos. ¿Y en qué consistía esto? ¿En qué consiste? Que al final ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación que la Guardia Nacional pasara de cumplir sus tareas en materia de seguridad pública de 5 a 9 años. ¿Por qué? Porque se necesitaba. Ok, diputada, ¿qué otros temas están pendientes para este periodo de sesiones que empieza? Ahorita, por ejemplo, pendientes tenemos 2 iniciativas presidenciales que consisten en la Ley de Aviación y también la Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnología. Y más o menos, ¿en qué consisten estas 2 iniciativas presidenciales? En el caso de la de Ciencias, Humanidades y Tecnologías, es crear una nueva ley reglamentaria al artículo 3º, fracción 5ª constitucional, que permita que se ponga más atención en el tema de las becas para los que estudian un posgrado, para que los estudiantes ya no tengan que buscar oportunidades en otro país, por ejemplo. Entonces, esas 2 iniciativas van a estar pendientes para el próximo periodo. Y en el caso de una iniciativa muy importante, ya que, bueno, estas becas se han ido reduciendo los presupuestos para darlas y, bueno, los jóvenes, como tú bien lo dices, a veces se tienen que ir a otros países en donde sí les dan la beca y no en su país. Y, bueno, sabemos que, pues, estos jóvenes es el futuro de nuestro país y necesitan estudiar y necesitan estar capacitados para poder ejercer sus dones y sus facultades. Es correcto, Elena, por eso la importancia de estar pendiente de este tema. Como te digo, es una nueva ley reglamentaria del artículo 3 constitucional, fracción 5ª, y básicamente es, pues, respetar el derecho a la educación y en este caso a la tecnología, a la innovación y a las becas para los estudiantes. Por otro lado, también tenemos un tema sumamente importante en la Comisión de Justicia. Fíjate que estamos, desde el 2017, la Cámara de Diputados cuenta con una omisión legislativa, ya que no se ha legislado en materia única de un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. En este periodo que pasó, se realizaron diversos foros en donde se escuchó a diversos actores que se involucran en este tema del Código Civil, jueces, notarios, abogados litigantes. ¿Y cuál es la finalidad, Adriana? Generar un código único, un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Y con esto qué se va a lograr? Te voy a poner un ejemplo. Supongamos que en el estado de Sonora el Código Civil legisla que para poder declarar la presunción de muerte o la declaración de ausencia de una persona tienen que pasar 5 años. Y tenemos por otro lado al estado de Durango que dice que tienen que pasar 10. Y tenemos por otro lado la jurisprudencia que dice que tiene que pasar 1. Entonces lo que se pretende es englobar la legislación de cada estado a manera de que beneficie a las personas, porque no olvidemos que el Código Civil y el Código Familia ve temas de la vida diaria, divorcios, adopciones, sucesiones. Entonces es un tema de suma importancia en la Cámara. Esperemos que se pueda dictaminar en este próximo periodo y ya podamos contar con un código. Es decir, homologar esta ley para que sea exactamente igual en todos los estados. Totalmente. Tomar de cada estado lo mejor y homologar, hacer una ley única que se aplique de forma definitiva en todo el país, por supuesto, sí, un código nacional. Muy bien, diputada Mayrani, ¿qué otro tema traes tú en tu agenda personal para este periodo? Mira, fíjate que también desde el periodo pasado
y quiero seguir impulsándolo. Tenemos pendiente que se dictamine la nueva Ley General de Población. México, como todos lo sabemos, cuenta con un problema en tema de migración. Contamos con un flujo de migrantes pues muy alto, más en la frontera norte, y tenemos este tema de que las personas, en espera de que se resuelva su estatus migratorio, pues se quedan de manera permanente o de manera momentánea en las ciudades que ellos eligen para cruzar, por ejemplo, a Estados Unidos. Entonces, si bien es cierto, la Secretaría de Gobernación funge y apoya en esas actividades, desde el ámbito legislativo yo quiero impulsar a través de la nueva Ley General de Población nuevas políticas que permitan a los migrantes que cuenten con servicios, que cuenten con un empleo en lo que resuelven su situación, y nosotros también que podamos aprovechar pues sus conocimientos, lo que ellos tienen que aportar para nuestro país el tiempo que estén aquí. Entonces sí es importante que este periodo impulsar que se dictamine esta Ley General de Población y contar con políticas públicas que favorezcan a los migrantes, Adriana. Bueno, y lo mejor sería que los encontraran empleos dignos en su país para no tener que emigrar y, bueno, tratar de arreglar, que no se ha podido arreglar sexenio tras sexenio, un trato de colaboración con Estados Unidos para acabar con estas vejaciones y con estos golpes contra los derechos humanos de los migrantes. Pero mientras se resuelve su tema, y qué bueno que mencionas lo de los derechos humanos también apegados a los derechos humanos, es por eso que es importante tratarlos como tal. Porque es un tema, ellos quieren salir de su país, eso no lo vamos a poder evitar, es un problema que existe. Y pues tendríamos que nosotros darles el trato que se merecen, en lo que puedan o regresar a su país o pues trascender al país donde ellos buscan oportunidades. Pues aquí le vamos a estar dando seguimiento, diputada, a Mayrani, aquí, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Adriana. Desde las cámaras. Muchas gracias. Se nos acabó el tiempo, no dejen de vernos próximo jueves, 11:30 de la noche, en el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.